el tétano, ¿está bien? Entonces vayan prestando atención, vayan anotando lo que les estoy pidiendo, porque este es un contenido del examen parcial. La otra semana ya les voy a ir dando los tópicos de lo que nosotros tenemos que estudiar para la primera parcial, ¿está bien? Junio nosotros ya terminamos bacteriología y ya empezamos con parasitología. Eso ya les estoy avisando ya. Entonces, gente, ya vayan preparándose. En realidad, ustedes ya tienen que ir estudiando ya poquito a poquito para el examen. Porque naturaleza bacteriana va a caer, por ejemplo, lo que los cocos gram positivos, lo que es los cocos gram negativos y lo que son los bacilos gram positivos. Y algunas exposiciones que ya se fueron desarrollando. ¿Está bien? Después en julio, no se olviden que ustedes tienen, sí, ese examencito de 10 puntos. Tienen que estudiar para ese examencito de 10 puntos. Tá bom, pessoal? O extra, Thaisa. Sí. Bueno. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Vayan anotando. Semana pasada nosotros estudiamos de lo que es el Clostridium botulinum. ¿Se acuerdan? Ahora nosotros vamos a estudiar lo que es Clostridium tetani. El Clostridium tetani, chicos, es el agente etiológico ¿de qué? De tétano. Vamos a aprender de lo que es el tétano. Entonces vayan prestando atención. Estas bacterias, sí, son bacilos gram positivos. Ellos son anaerobios estrictos, otra vez, que significa que crecen nada más en ambiente en donde no hay presencia de oxígeno. Y además esta bacteria tienen flagelos. Otro punto importante que es algo similar, ¿sí?, del botulinum es que son bacterias productoras o formadoras de esporas. ¿Está bien? Para poder sobrevivir o para poder vivir en este ambiente, tienen que estar formando esporas, que cuando se encuentra en un ambiente anaerobio estricto, esas esporas comienzan a germinar. Ellos se caracterizan de presentar un antígeno somático O, que es un azúcar, no tiene nada que ver con el lipopolisacario, no confundan, pero es un antígeno que nosotros a veces también podemos identificar, y también algunos antígenos flagelares. Atiendan bien después de que les voy a hacer. El Clostridium tetani, miren chicos, ellos producen dos tipos de toxina, la tetanoespamina y la tetanolicina. La toxina que produce el tétano, o sea, el cuadro de tétano, es la tetanoespamina, ¿está bien? La tetanolicina no se sabe bien todavía cuál es su función, pero la tetanoespamina sí es la toxina que él va a liberar cuando muere. Tipo, ele está produzindo a toxina e quando vem um ambiente rico em oxígeno, a bactéria morre, se lisa e se libera essa toxina. Mientras ella está viva, produce pero no libera. La misma cosa el Clostridium botulinum. Mientras ella vive, produce la toxina, pero no libera. Solo va a liberar las dos bacterias cuando mueren. ¿Y cuándo van a morir, gente? En presencia de oxígeno. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando libera esa toxina, tiene la misma afinidad que la toxina botulínica. Tiene una afinidad por las neuronas. La diferencia es que el botulismo se habla de parálisis flácida. En este caso se habla de una parálisis contraída, hay una contracción exacerbada. Vamos a ver nosotros por qué. Miren, no todos los Clostridium tetani producen la toxina. Ojo. Hay cepas que no producen y hay cepas que sí producen. O sea, vamos otra vez al caso de todas las bacterias que estudiamos. Hay que ver si tiene el gen para poder producir essa toxina. Tipo, você achou o Clostridium tetani e a gente já não podemos assustar-nos já.
No es que ya tenemos que decir mi paciente va a tener tétano. Hay que ver si esa cepa tiene el gen o tiene el plásmido para poder producir la toxina tetánica. Si no tiene el plásmido, entonces no produce la toxina tetánica. A ver, ¿quién me puede definir lo que es un plásmido? A un ADN, un fragmento extra cromosómico. Muy importante. O sea, si no tiene ese plásmido, entonces no produce esa toxina. Si produce ese plásmido, ¿qué va a producir entonces? La toxina. Eso es un punto muy importante. Y otro es que una cepa con toxina no pasa a otra que no tiene. Ese plásmido no es transferible. Yo no le puedo pasar ese plásmido a ella que es un Clostridium tetani que no tiene el plásmido, no se transfiere. Ella continúa viviendo y muere como una cepa que no tiene plásmido. Y yo que tengo plásmido, vivo, tengo mis hijos, y esos hijos van a tener el plásmido. A medida que se va dividiendo, ellos también van dando un poquito del plásmido a sus descendientes, pero no a las hermanas. Entonces, ¿cuál es la toxina tetánica entonces? ¿La tetanospamina o la tetanolicina? Muy bien. Ella actúa sobre las neuronas. Esta toxina se produce en la fase estacionaria, que significa mientras viva. Se libera cuando se lisa la célula, o sea, cuando muere. Función de esa toxina: inhibe la liberación de las proteínas que regulan la liberación de neurotransmisores inhibitorios. O sea, en el caso, por ejemplo, del botulismo, lo que no dejaba que se libere era la acetilcolina. Solo se liberaba los neurotransmisores inhibitorios. En ese caso hablamos de una parálisis flácida. En este caso no se deja liberar los neurotransmisores inhibitorios. No hay inhibición en la contracción. Pero sí se continúa liberando la acetilcolina, entonces mi paciente continúa teniendo una contracción. Va a haber una contracción muscular que no es nada bueno. La misma cosa que el botulismo. Los pacientes con tétano, chicos, tienen un tratamiento muy prolongado. Va a tener que quedar por mucho tiempo en el hospital, va a necesitar una atención mecánica respiratoria. O sea, en este caso va a tener, vamos a decirle, ustedes van a tener que estar muy atentos en sus pacientes. Y tenerle a un paciente por mucho tiempo en el hospital, ¿es bueno o malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Las infecciones intrahospitalarias, muy bien. Y normalmente las infecciones intrahospitalarias son infecciones multiresistentes, ¿de acuerdo? Después de esto nosotros, como les dije, te vamos a hablar de las enterobacteriáceas y ahí vamos a hablar de los mecanismos de resistencia. Principalmente las toxinas, ¿verdad? Principalmente actúan sobre las neuronas espinales, ¿sí? Acá, provocando espasmos musculares y convulsiones. La respuesta refleja a varios estímulos intensificados, que significa que el paciente va a estar contraído por mucho tiempo, como ya le dije a ustedes, y la unión de la toxina es irreversible. Ojo, cuando la toxina se une a nuestra proteína, ¿sí?, que libera los inhibitorios, la toxina ya no se desprende. Así como la toxina botulínica, gente. Cuando la toxina botulínica se une a sus receptores, ya no se desprende. Por eso es que cuando hablamos nosotros de inmunoprofilaxis, ¿qué significa inmunoprofilaxis? Que nosotros colocamos, sí, anticuerpos en su paciente. Le colocamos anticuerpos mediante, ¿verdad?, un suero, que es un ejemplo de inmunidad pasiva, ¿está bien? Una inmunidad pasiva artificial. Você inocula el soro, o anticuerpo solo se va a unir a las toxinas libres. Nada más que eso.
Mientras que las toxinas que ya están unidas a las proteínas del cuerpo humano ya no se desprenden. Si hay toxinas que están libres y son neutralizadas por esos anticuerpos, espectacular. Pero cuando la toxina se une a los receptores, que era ¿verdad? El objetivo de esas toxinas, entonces hay que ver si hasta dónde fue el daño de mi paciente. Entonces voy a tener que ver, evaluar y ver hasta cuánto tiempo va a tener que recibir ese tratamiento. La recuperación se basa en ¿qué? En la formación de nuevos terminales axonales. O sea, en este caso lo único que yo estoy haciendo es tratar de paliar los síntomas, los signos y dejar que el cuerpo se cure solito. No hay cómo decirle a las neuronas, che, producí más rápido estos receptores libres. Sintetizar más rápido estas proteínas que necesitan las neuronas. No hay como decirle, hay que dejarle al cuerpo que sane solito. Mientras tanto, yo voy a tener que aplicar tratamientos paliativos. Puede afectar también el sistema nervioso simpático y el autónomo, neurocirculatorio y neuroendocrino. Esto es muy importante porque significa que hablamos de una afección generalizada. Chipu, todo el cuerpo se va a ver trastornado. ¿Por qué? Porque puede afectar distintos puntos del sistema nervioso. Y eso no es nada bueno. Y además también, ¿verdad? No hay que olvidar del tiempo de incubación, la cantidad de toxina y también la longitud o hasta dónde fue la herida. La misma cosa que, bueno, no es la misma cosa, ¿verdad? Pero un poco parecido con el botulismo. En este caso ingresa al cuerpo a través de una herida o brecha en la piel. Acuérdense que el botulismo es nada más frecuente, ¿verdad? El botulismo alimentario. En este caso nosotros hablamos de que la puerta principal o la forma de transmisión más frecuente del tétano es por una brecha en la piel, una ferida, ¿sí? Una ferida contaminada. En este caso puede ser una herida que me hice al caer en el suelo porque me corté con una rama, ¿sí? Con una rama, ¿verdad? De árbol muerto, o podemos hablar también de un hierro oxidado. Heridas, quemadura, traumatismo, cordón umbilical también, gente. El cordón umbilical también se habla que es una puerta de entrada. Esa herida abierta o esa herida que se está cerrando en un RN, en un neonato, también sería una puerta de entrada para las esporas del Clostridium tetani. En presencia de condiciones anaerobias, las esporas pueden germinar. Las toxinas se producen, se diseminan a través del sistema corriente sanguíneo o también por el sistema linfático. A partir de ahí, ellos van llegando al sistema nervioso. La bacteria no es invasora, así como el Clostridium botulinum. Por más que tenga flagelo, chicos, no es que ellos van a ir migrando de una zona anatómica a otra. Las bacterias tienen dos tipos de mecanismos patogénicos, vamos a decirle, no son únicos, pero lo más común es un mecanismo invasivo y un mecanismo no invasivo. El mecanismo invasivo, ¿a qué se refiere? Que va invadiendo tejido, va migrando de una zona anatómica a otra, para que ustedes sepan. El otro mecanismo no invasivo es que la bacteria se fija en un solo sitio y va liberando sus toxinas que son dañinos para nosotros. Un ejemplo de una bacteria no invasora, ¿cuál era? El Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus carecen de flagelo, pero tiene proteína de adhesión. Entonces hay que recordar que existen bacterias que invaden y otras bacterias que no invaden. Esta, por ejemplo, no tiene un mecanismo invasivo. Se llega a poner o se llega a alojar en una brecha de herida y usted le da el ambiente, él queda feliz de la vida ahí. En ese lugar comienza a producir las toxinas que van circulando otra vez por los vasos sanguíneos o linfáticos. Permanece sobre todo entonces en tejido desvitalizado. En el caso del tétano, otra vez es parecido ¿en qué? Con el botulismo, que no existe fiebre. En el botulismo ustedes tienen que recordar que en la mayoría de los casos no hay fiebre. Si es que hay fiebre, significa que la bacteria está presente o es una infección polimicrobiana en el botulismo. Esto, la misma cosa se aplica. Los casos de tétano, gente, no hay fiebre, pero en algunas situaciones puede aparecer. Significa que existen otros agentes infecciosos que están aprovechando esta situación. El paciente se encuentra lúcido, la misma cosa el botulismo.
La toxina liberada por las formas vegetativas llega al sistema nervioso central por los axonios, ¿sí? Van migrando por las neuronas o por la sangre. Y los síntomas iniciales, pregunta de examen parcial, tensión o calambre, contracción muscular próximo a la herida, inflexibilidad de los músculos mandibulares, vamos a ver nosotros después, con dolores leves en los músculos faciales. Estamos hablando, ¿verdad?, que son los síntomas iniciales. El tiempo de incubación varía. Ojo, varía mucho. El tiempo de incubación puede ser cortito o puede ser muy prolongado. ¿Por qué? Cuanto más distante se encuentra la herida de las células que quiere afectar, el tiempo de incubación va a ser más largo. Pero si la herida, por ejemplo, el profesor tiene en la cintura, en donde se inoculó las esporas, el tiempo de incubación, ¿cómo va a quedar? Más cortito. ¿Me están entendiendo? Vamos otra vez. Digamos que el profesor Carlos tiene la herida en el pie. ¿Está bien? Y esta toxina, sus células blancas o lo que quieren afectar son las neuronas que se encuentran por acá. Si mi herida está acá en el pie y las neuronas están acá, ¿cómo va a ser el tiempo de incubación? Mayor. Pero si yo tengo la herida en la cintura y las neuronas blancas están acá, ¿cómo va a ser el tiempo de incubación? Más corto. O sea, hay que recordar un poquito o hay que verificar dónde está la puerta de entrada. En el caso de sospecha de tétano, ¿verdad? Entonces, cuando mi paciente viene después de tantos días, ¿sí? Después, por ejemplo, de 10 días, o no sé, 8 días, o 7 días, es porque la herida estuvo, ¿verdad?, contaminada. Estuvo contaminada con las esporas y fue una herida que estaba muy distante a las células que quieren afectar. ¿Está bien? Cuando viene mi paciente, reclama de tensión o calambre o contracción muscular próximo a la herida, inflexibilidad de los músculos mandibulares, no consegue moucher las mandíbulas, están totalmente contraídas, le va a dar un aspecto de una risa sardónica. Sardónica, ¿qué significa? Sarcástica. Parece que está riendo. Solo que si esa risa no es vamos a decir, no es voluntario, es involuntario. El paciente va a tener una risa sarcástica, una risa que no va a poder controlar, pero no es que va a estar riendo y parando. La verdad, va a ficar sin, con a boca abierta y no va a poder cerrar en este caso. A veces puede ser leve, pero a veces puede ir progresando más adelante que puede ser más severo. Hay dolor en los músculos faciales. Normal, perdón. Los dolores que van apareciendo en los músculos faciales es debido a la contracción exacerbada que pasa a mi paciente. Acá tengo una foto, a ver un poquito, ahí. Este es más o menos, ¿verdad?, la risa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, él no va a tener control de las mandíbulas. Después le voy a hablar a ustedes sobre la contracción que existe en las extremidades y también de la espalda. Vamos a ver qué pasa después. La contracción de los músculos del mentón, incapacidad de abrir la boca, el espasmo del músculo produce riso sarcástico y características grotescas, como le dije a ustedes. Puede esparcirse con dolores, rigidez generalizada, dificultad de deglución, va perdiendo la movilidad del esófago, ese esófago va a estar contraído de forma exacerbada, no va a estar inhibido, cianosis debido, ¿verdad?, a la dificultad respiratoria, que al final al cabo, ¿qué es lo que va a pasar? Una parada respiratoria. También los pulmones en este caso se va a ver afectados. Miren, los microorganismos entonces penetran a través de las heridas, siendo más susceptibles a aquellas funciones infectadas profundas. La toxina producida localmente avanza por medio de la circulación sanguínea o por los nervios hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras de la médula espinal y del tronco central se vuelven hiperactivas, porque no hay más inhibición, y esto se ve por el efecto de la toxina, y los espasmos en la cara y cuello suelen ser los síntomas iniciales después de un periodo de incubación variable. Es lo que le dije a ustedes, varía mucho. ¿Por qué yo tengo que recordar esto? Porque yo tengo que estar observando a mi paciente.
Por ejemplo, profesor Carlos viene junto a ustedes y tiene una herida en el pie o tiene una herida en la cintura y esa herida es una herida sucia. ¿Y qué hacemos? Limpiamos, anda que no limpiamos bien, ustedes le tapan y ustedes le tienen que decir al profesor, bueno, después, ¿verdad?, de colocar el suero antitetánico, o le tienen que decir al profesor, mira, profe, vení otra vez al hospital para poder ver qué tal estás. O cualquier signo o síntomas que vos presentes, tenés que volver otra vez con nosotros para poder ver qué es lo que está pasando. Puede variar, puede ser de 5, 8, 9, 10 días, depende mucho. Depende mucho de la profundidad de la toxina. No es que ustedes le ponen el suero antitetánico y ahí ya ustedes le dicen, bueno, andate a tu casa y no venga más. Hay que siempre estar vigilando y observando a nuestro paciente. Entonces hay que tratar de convencerle a que debe volver junto a ustedes otra vez. El espasmo tetánico completo vuelve rígidos los brazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una contracción exacerbada. Normalmente puede ser los brazos o puede ser también las piernas. Pero usualmente también puede ser las dos, las superiores e inferiores. Otro punto importante que también puede ocurrir es la contracción de los músculos de la espalda. Por eso es la imagen que ustedes vieron hace rato, de que el pacientito, por ejemplo, estaba con la espalda, sí, con la espalda contraída, estaba yendo para atrás. Existe una contracción de los músculos, sí, los músculos de la espalda. Entonces, eso no es nada bueno, porque en algunos casos la contracción puede ser tan fuerte que puede haber, ¿qué cosa? Vamos a decirle que se puede romper el huesito. Sí, puede acabar quebrando, pessoal. Por eso es que es muy importante que cuando hablamos de un caso de tétano, este paciente debe ser tratado, además, ¿verdad?, de la dificultad de deglución, la dificultad respiratoria. Si no es eso, hablamos de los dolores que puedan aparecer, sí, por el cuerpo. Todo debido a la contracción muscular que puede ocurrir debido a esa toxina. Decime. Pelo menos onde eu trabalhei, tinha sempre, né, pessoas que vinham com feridas. O que a gente fazia? Olhar para, tem a carteirinha de vacina? Ah, não sei, esqueci. A gente só fazia completar a dose. Eu, por exemplo, nunca vi usarem o soro. No paciente assim que chega com ferida, só vacinar. Eu achava estranho, eu pensava assim, tá, a pessoa... Es que la vacuna también está, mira, está la vacuna en donde vos tenés los toxoides y tenés el suero antitetánico. Depende mucho de la herida también. Depende mucho de la herida también. Digamos que si fuese una herida, no sé, poco profunda, casi nada profunda, con una limpieza hasta que sí, todo bien. Hay que limpiar bien, el paciente tiene que hacer una higiene adecuadamente. Y ahora, si es una herida muy contaminada, por ejemplo, en el caso fuese una mordida de perro, porque después le voy a hablar a ustedes qué pasa con Clostridium tetani también, ahí sí normalmente se usa el suero. Lo ideal es usar el suero antitetánico. ¿Está bien, pa? ¿Cómo? Hueso, como ustedes le dicen en portugués. Oso, oso. Está bien. Ahí, por ejemplo. Acá, por ejemplo, bueno, gente, acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Hablamos de una contracción, ¿sí? Una contracción muscular, ¿sí? Una contracción muscular, chicos, de las espaldas, en este caso, y esto se debe a qué? Debido a la hiperactividad que se presenta, ¿verdad?, en los músculos. En este caso, la toxina debe haber llegado una cantidad suficiente para que su paciente se llegue a este punto. Una cosa, sí, vamos a decirle algo, ¿verdad?, un comentario aparte. Antiguamente, ¿verdad?, no se trataba los casos de tétano. ¿Por qué? ¿Cómo? Muy bien. Sí, exactamente. Sí, sí. Se pensaba que era una posesión demoníaca, entonces trataba de exorcizar y no mejoraba nada, entonces le tiraban y la tiraban en la hoguera, ¿verdad? Es lo que pasaba. Miren, bueno, gente, atiendan bien esta parte.
El Clostridium tetani, gente, está distribuido mundialmente. Es ubicuo. ¿Qué significa ubicuo? Que se encuentra en distintas partes, en diferentes ambientes. Entre ellos se encuentra en el suelo, usualmente el suelo donde hay mucha vegetación. Y un punto importante, aparece en el aparato digestivo y heces de animales. ¿Qué significa? El animalito, en este caso, su tubo digestivo, se puede ver colonizado por esta bacteria. Por eso que es muy importante que cuando hablamos de una mordedura de perro, o hablamos, ¿verdad?, de cualquier animalito, hay que estar también atento que pueda aparecer un caso de tétano. Puede colonizar. Ojo que le estoy diciendo, no confundan. Colonización con microbiota. ¿Está bien? Sí, no toda mordedura de perro o cualquier otro animalito silvestre podemos decir que va a aparecer un caso de tétano. A veces puede que sí, a veces puede que no. Es lo mismo que mordedura de ratón, ¿sí? Y jato. Claro que sí. La semana pasada, por ejemplo, he visto que una doctora mencionó que tuvo un caso de un paciente que le mordió un ratón. Mala suerte, seguramente que era un ratón con rabia entonces. Entonces, chicos, tienen que estar atentos que también puede aparecer un caso de tétano, ¿verdad? Vamos a decirle, por la contaminación de esa herida, por la saliva de ese animalito. Por tiempo prolongado en el medio ambiente se puede encontrar. Y miren, de 30 a 50% es la tasa de mortalidad. Y principalmente, cuanto más joven sea nuestro paciente, más probabilidad de acabar muriendo el pacientito. Hablamos nosotros que su sistema inmune fisiológicamente todavía no está bien preparado. ¿Cómo? Neonato, pero el cordón umbilical. ¿Está bien? Todavía no hablamos los tipos de tétano. ¿Está bien? Miren, entonces, mecanismo de transmisión. Hablamos nosotros de suelos contaminados, estiércol que sería heces, ¿sí? Materia fecal de animales, y puede ser saliva, en este caso hablamos de los animalitos silvestres. La puerta de entrada sería heridas abiertas en la piel, el bacilo puede viajar por el torrente sanguíneo, en donde puede producir o comienza a producir las exotoxinas. Síntomas: espasmos musculares, dolores sería en ese caso, pérdida de conocimiento en algunas situaciones, acuérdense que la mayoría se encuentran lúcidos, y el tratamiento es prevenir la producción de toxina con una buena higiene de la herida, inyección de anticuerpos, que le dije a ustedes que el suero, o también, ¿verdad?, actualizar el calendario, la tarjetita o carnet de inmunización de mi paciente y tratar los síntomas de espasmo. Miren, entonces, la bacteria Clostridium tetani presente en el suelo, saliva, polvo de estiércol, penetra en el cuerpo a través de una lesión de herida. Y como le dije a usted, los síntomas principales son los espasmos musculares, sí, que aparecen en el cuerpo completo. Miren, el periodo de incubación varía de 4 a 5 días hasta semanas, lo que le dije a ustedes. ¿Vieron? Varía mucho porque la distancia que existe entre las neuronas de la espina con la puerta de entrada. Otro punto, también varía mucho debido a la cantidad de toxina o bacteria que se presenta en esa herida. Depende mucho, varía mucho el tiempo de incubación. Cuantos menos toxinas están presentes en el sistema circulatorio, el tiempo de incubación va a ser más prolongado también. ¿Están entendiendo? Cuanto más toxina o cuanto más bacterias fueron inoculadas, el tiempo de incubación, ¿cómo va a quedar? Más corto. O sea, hay que pensar en esas variables. ¿Por qué? Porque esas variables influyen otra vez en el tiempo de incubación que se va a presentar en mi paciente. Entonces, como le dije, está relacionada a la distancia de la herida con el sistema nervioso. Un periodo de incubación más corto se asocia también a una enfermedad más grave.
¿Por qué? Porque va a llegar más toxina, significa eso. Y las complicaciones y una mayor probabilidad de muerte también puede aparecer. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien hasta ahora? Muy bien. Miren, existen tipos de tétanos, chicos. El tétano que yo le presenté es un tétano generalizado. ¿Está bien? Nosotros estamos hablando o hablamos hace rato del tétano generalizado. Es una forma clínica. Entonces, si el profesor le pregunta a ustedes en el examen parcial, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas clínicas de tétano? Tétano generalizado, tétano neonatal, ¿está bien? Que es otra forma de tétano. Luego nosotros vamos a ver los otros que son el tétano localizado, ¿está bien? Y el tétano cefálico, cabeza, ¿sí? Eso ocurre cuando la herida está muy próximo o está en la cabeza. Puede suceder eso. Entonces, ¿cuántas formas clínicas estamos hablando del tétano? 4. ¿Cuáles son? Generalizado, neonatal, localizado y cefálico. ¿Está bien, pa? No se olviden. Sí o sí se van a olvidar. Está bien. Pero por suerte acá tiene grabado y sí, el profesor dijo en clase y a gente no lembro. Y si acontece eso, ahí le voy a cobrar a ustedes después. Vamos. Tétano neonatal. Los síntomas generalmente aparecen de 4 a 14 días después del nacimiento, con promedio aproximadamente de 7 días. Acá lo que le dije a la compañera, la vía de transmisión o la puerta de entrada, ¿dónde fue? El ombligo. En este caso, ¿verdad? La madre en este caso es la que tiene que colaborar con nosotros, con una buena higienización, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Sí, exactamente. En este caso, por ejemplo, la puerta de entrada, el ombligo, donde la bacteria o la toxina se generaliza, puede llegar el torrente sanguíneo. Y miren un poquito la mortalidad. 90%. Por eso le dije a ustedes que cuanto más joven sea el paciente que nosotros tenemos, más feo va a serle el caso. ¿Está bien, pa? No, asintomático no se puede hablar. Sí se puede hablar que pueda presentar manifestaciones clínicas muy leves. Y en ese caso se habla, por ejemplo, del tétano localizado. ¿Entendés? Pero asintomático no. ¿Está bien, pa? Bueno, vamos, chicos. En el caso que sobreviva nuestro pacientito, miren el desarrollo, va a presentar un trastorno si es que si consigue sobrevivir. O sea, hablamos, ¿verdad?, un trastorno del desarrollo en el crecimiento del niño. Este niño no va a tener un peso o una estatura, ¿sí?, normal o que debería tener como un niño otro cualquiera. Y es muy típico los casos de tétano en países en desarrollo o en vía de desarrollo. Principalmente donde hablamos, ¿verdad?, comunidades muy carenciadas. O sea, como nosotros usualmente decimos, es doença de pobre. Puede ser una broma, pero dentro de esa broma sí hay un poquito de verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, de comunidades de muy escasos recursos, estamos hablando que es un nivel socioeconómico muy bajo y hablamos nosotros de la educación, la higiene, en este caso, son muy bajos otra vez. Entonces impacta otra vez en el estado de salud general de una comunidad. Por eso que se habla también, miren que, esto te van a hablar en epidemiología, por eso que se habla también, ¿verdad?, de zonas endémicas y de esas zonas endémicas encontrar sitios o puntos rojos. ¿Qué significa? En donde hay otra vez más probabilidad que aparezcan los casos de tétano o cualquier otra enfermedad, sí que nosotros, ¿verdad?, podemos esperar. ¿Me están entendiendo? Eso te van a hablar después en epidemia seguramente. Mira, decime. Moneda. Sí, acá también.
Sí, también hacen. Sí, no es solo moneda, también se suelen colocar, por ejemplo, esos remedios yuyos, que yo no sé cuáles son. Sí, se colocan, ¿verdad? Queman y tapan, por ejemplo, el ombligo del recién nacido con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de, sí, de cicatrizar más rápido. ¿Está bien? Exactamente. ¿Cómo? Ah, eso yo no sabía. No, de la faixinha yo sé, más de esa cosa yo no sabía. Vamos. Tétano generalizado es la otra forma clínica, ¿se recuerdan? Es más frecuente y representa más del 80% de los casos. En este caso, los músculos maceteros, sí, son los que están afectados primeramente. Afectan primero las partes lesionadas e infectadas, después el músculo maxilar e inferior. Y aparecen los trismos. Los trismos, chicos, son aquellos signos que aparecen en el rostro. Por ejemplo, la risa sardónica, ¿se acuerdan? La mandíbula contraída, tipo apesua tajindo, y en realidad no es ninguna risa, es una risa sarcástica, y eso se le conoce, o toda la manifestación clínica que aparece acá, en el rostro, se le conoce como trismus. ¿Está bien? No se olviden de eso. Los trismos entonces se caracterizan de risa sardónica, babeo, que va acompañada por una sudoración, irritabilidad y espasmo en la espalda. Actúan sobre todos los músculos y gradualmente se extienden con dolores intensos. Comienza por el rostro, ¿sí? Empieza con la risa sardónica, la contracción, va viniendo y va afectando ¿dónde? Las espaldas, y de las espaldas se van extendiendo para los bracitos y las piernas. ¿Qué significa? Si el paciente viene y te dice, digamos que puede ser profesor, y usted le dice al profe, mira, profe, cualquier síntoma que vos presente o cualquier dolor que presente, vení. Vení, pues vamos a estar atentos y vamos a estar cualquier cosa atendiéndote, sí, por si hubiese, ¿verdad?, un caso de tétano. Te vamos a colocar el suero antitetánico, te vamos a colocar otra vez la vacuna, sí, contra el tétano, pero igualmente tenés que venir. El profesor viene después de 4 o 5 días y le dice, mira, doctor, doctora, me duele mucho la mandíbula, sí, no consigo cerrar bien, entonces ahí ya me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque comienzan ya los síntomas y eso se va a ir generalizando poquito a poquito. ¿Por qué aparece acá? Porque hablamos, ¿verdad?, de otra vez la cantidad de células. Como que acá las neuronas, sí, vamos a decirle, entre comillas, claro, entre aspas, como dicen en portugués, son más poquito, entonces las manifestaciones clínicas empiezan más acá. Y acá pues tenemos también las neuronas. Entonces para volverse contracción o para ver una contracción de la espalda, tiene que afectar más neuronas para que puedan ver a presentarse los síntomas. ¿Me están entendiendo? Sí, pues, se va extendiendo. Claro, también aparece rigidez, ¿verdad?, en la herida. Puede aparecer en la herida, pero esa herida después sí va a quedar con esa lesión y después vaya apareciendo ya los síntomas acá. Chico, el localizado puede que se presente, puede ser que no también. Eso también puede suceder. Si aparece una rigidez en la puerta de entrada, se habla un tipo de tétano. ¿Cuál es? El tétano localizado. Pero a veces puede ser que no se presente la rigidez en la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque lo que pudo suceder es que la bacteria pasó por el sistema circulatorio, llegó a los vasos sanguíneos o llegó a los vasos linfáticos y comienza a producir las toxinas. ¿Entendés? O sea, la rigidez puede que sí, puede que no. Digamos que el profesor le dice a usted, mira, doctora, yo no tengo rigidez acá. No hay una contracción de la puerta de entrada, sí, o donde la herida, estoy teniendo la herida. Pero me aparece la contracción de las mandíbulas. ¿Qué pasó acá? La bacteria pasó al sistema circulatorio, no se quedó en ese local. ¿Me están entendiendo? O digamos que le digo a usted, doctor, doctora, mira, tengo contracción acá en esta puerta de entrada. Hay contracción acá en este lugar donde hubo, sí, esa herida.
tengo que estar atento, porque la bacteria está acá y está liberando sus toxinas, y esa localizada más adelante se puede presentar como una generalizada. ¿Me están entendiendo? O sea, no vaya a esperar que el paciente siempre tenga síntomas primeramente en la puerta de entrada. Puede que haya o puede que no. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. El sistema nervioso autónomo afectado en pacientes con enfermedad más grave puede presentar arritmias cardíacas, fluctuaciones en la tensión arterial, sudoración profusa y también deshidratación. El curso generalizado es variable y depende, ojo, depende del grado de inmunidad previa. ¿Qué significa eso? Depende del tiempo que yo he llevado la vacuna. Si el profesor Carlos ya tiene una vacuna antitetánica hace 6 años, porque ustedes saben que cada 10 años hay que actualizarnos, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tengo un grado de inmunidad de 4 o 5 años, póntale 5 o 6 años, los casos de tétano va a ser mucho más leve. Pero si el profesor Carlos tiene un grado de inmunidad, vamos a decirle, el profesor Carlos se inmunizó hace 1 año. ¿Qué pasa acá? Mi sistema inmunológico todavía no generó la memoria inmunológica suficiente para poder conferirme una protección. Hay que darle tiempo a la inmunidad que genere las herramientas que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son? Los anticuerpos. No existe una concentración suficiente todavía de anticuerpos para poder, sí, generarme esa protección que yo quiero. Otro punto. El tétano generalizado también va a depender de la cantidad de toxina, la edad y salud general del paciente. Cuando hablamos de salud general del paciente, sí tiene un factor de riesgo. Obesidad, tabaquismo, entre otros, diabetes, todo lo que ustedes ya conocen. Incluso con la terapia intensiva moderna, el tétano generalizado se asocia con una tasa de mortalidad del 10 al 20%. Y si se acaba muriendo por una parada respiratoria. La mayoría muere por problemas respiratorios. Por eso es que el botulismo y el tétano nunca hay que olvidar que la atención mecánica respiratoria es algo muy importante. ¿Está bien? Entonces, este es lo que el profesor le presentó. Hablamos de ¿qué? De una risa sardónica, por más que parezca que no. Hablamos de una contracción de los músculos maceteros. También hablamos de la contracción de toda la espalda. Y además también hablamos de ¿qué? Hablamos de la contracción de los bracitos. Y de las piernas también puede ser. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver. ¿Vieron? Esto es por la contracción de las mandíbulas. El paciente va pasando por un dolor. Usualmente el tratamiento es con antiespasmódicos. Hablamos nosotros de tratar los dolores. Y también en el caso que haya una afección, no es que haya, hay. En el caso de la afección del sistema nervioso se utiliza, por ejemplo, drogas que afectan al sistema nervioso. Hablamos en el caso de las benzodiazepinas, ¿está bien? El clonazepam, el bromazepam y las demás cosas, ¿está cierto? Miren, síntomas de tétano, espasmos musculares, no hay que olvidar, rigidez no pescoso, tontura, sudor excesivo, fiebre en el caso de las infecciones polimicrobianas y también las palpitaciones que son las taquicardias. Hay que estar atento entonces a todos estos síntomas. Esto es lo que le dije a la compañera, el tétano localizado. Y miren qué es lo que dice en la primera línea de texto, forma inusual. O sea, el paciente que en el caso de tétano siempre va a presentar un tétano localizado como primeros síntomas, no. Por eso hay que estar atento, ¿verdad? Que por más que el profesor no presente, ¿verdad?, los síntomas en la mano o en el pie, si fuese un caso de tétano, no significa que no va a tener tétano. Esta enfermedad permanece localizada en la musculatura en lugar de infección, ocurre en una persona con inmunidad parcial y generalmente es leve, pero puede pasar a ser un tétano generalizado. ¿Está bien? Puede pasar. Y depende mucho del tiempo que se haya inmunizado. Eso hay que estar atento.
Por eso que, por ejemplo, de tu caso que vos mencionaste, bueno, hay que ver el por qué no se le colocó el suero antitetánico. Pero una cosa no me tengo que olvidar, ¿cuál es? La vacuna. La vacuna para poder actualizar. Pero y seguramente que no era un caso, vamos a decirle, de una herida muy profunda. Uh-huh. Vamos por ese lado. Otro que es mucho más raro, y atiendan bien que este es, hay que estar atento porque es diferente a las demás, es el tétano cefálico, que afecta solo la cabeza, porque usualmente la herida, ¿dónde va a estar? En la cabeza. Puede estar en la cabeza o en la cara, y se ha descrito en asociación con otitis media, y el pronóstico es desfavorable. Miren que está en la cabeza, entonces sistema nervioso central, ¿están entendiendo? El periodo de incubación es 1 a 2 días. Y miren la característica del tétano cefálico. Parálisis flácida. ¿Están entendiendo? Se produce una parálisis flácida del nervio craneal en lugar de espasmo. El espasmo de los músculos de la mandíbula también puede estar presente y puede progresar a la forma generalizada. Puede llegar a afectar el cuerpo completo. Decime. ¿Cómo? ¿Por qué este no es un tétano localizado? Por la afección, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Primero afecta al sistema nervioso. Acuérdate que las neuronas que están acá, no digo que son distintas, pero las funciones de ellas es, no puedo decir muy diferente, o sea, es diferente, entre comillas otra vez. Es diferente las neuronas que están acá, las funciones que están acá con las funciones que están acá. ¿Entendés? Por eso no podés incluir a este tipo de tétano como un tétano localizado. Exactamente. Es la misma cosa que le dije al compañero, es por la afección de las neuronas. Vamos a decirle que los neurotransmisores, o podemos hablar, ¿verdad?, de las sustancias que se producen acá, se ven también afectadas además de los inhibitorios. No se habla nada más, ¿verdad?, de los inhibitorios que aparecen por acá. Existen también otros neurotransmisores que vienen apareciendo y se ven afectados. Si hablamos, ¿verdad?, de que varias señales en este caso se ven, vamos a decirle, trastornadas para que pueda llegar a la generalizada. ¿Está bien? A ver, complicaciones. Miren, laringoespasmo, fractura, hipertensión, infecciones nosocomiales que serían infecciones intrahospitalarias, no se olviden por favor. Embolia pulmonar, que sería en este caso formación de pequeños trombos que van a tamponar, que son pequeños émbolos, y neumonía por aspiración. ¿Por qué les parece que va a aparecer una neumonía por aspiración? La rigidez, la movilidad que aparece en el aparato respiratorio superior va a permitir que las bacterias de la microbiota vayan apareciendo entonces en la parte inferior, ¿verdad? Por eso que, sí, ojo, por eso que para el tratamiento de tétano también, además de incluir drogas que afectan, por ejemplo, a los dolores, los espasmos, como cuál, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ácido acetilsalicílico, la indometacina, el metamizol, y además también de las benzodiazepinas, también a veces se usan los antibióticos. ¿Sí? Se puede usar también los antibióticos para tratar las infecciones secundarias que van apareciendo, principalmente para las gram positivas. Neumocóxica, estafilocóxica, estreptocóxica, otras bacterias que forman parte de la microbiota. Si yo no cuido bien a mi paciente, acaba muriendo en este caso. Por eso tengo que estar atento. El diagnóstico. Así como yo le dije ya en las clases pasadas, el diagnóstico de los pacientes
¿sí? Para llegar a la conclusión de un caso clínico, ¿está bien? Para llegar a la conclusión de un caso clínico, chicos, usted tiene que estar atento o tiene que tener en cuenta 3 puntos importantes. ¿Cuál era? Vamos. Los antecedentes, signos y síntomas y diagnóstico laboratorial. Por ejemplo, si yo tengo un caso de herida, eso también, Thaisa, es otro punto importante. Si yo tengo un caso de un paciente que viene, no sé, con una herida que se hizo al caer en la escalera del departamento que vive. Es un paciente que vive en una zona urbana. Es un paciente que no es un paciente de escasos recursos. Cabe sospechar que es un caso de tétano. Acabo de decir que se cayó de la escalera. No, cayó de la escalera. ¿Verdad que vos vivís en el 4º piso y querías bajar por la escalera y pisaste mal un escalón y te caíste? Y te hiciste una herida pequeña. ¿Qué te parece? Claro, entonces ahí por ejemplo un punto importante, puede ser que debido a eso no le colocó el suero, pero sí la vacuna para actualizar su memoria inmunológica. Pero en el caso que fuese una herida que se hizo el paciente, y es un paciente que vive en una zona rural, es un paciente que se dedica, por ejemplo, a talar madera o a cazar animalitos. ¿Están entendiendo? Vive en lugares donde hay mucha vegetación y hay una herida abierta y es una herida profunda. Cabe esperar que sea un caso de tétano. ¿Cuál fue el factor en este caso que tuvo que tener en cuenta? El local. No estoy hablando del local, no estoy hablando del local de herida, estoy hablando de la zona donde ambiental. Este punto, ¿dónde entra? ¿Entra en antecedentes, manifestaciones clínicas o diagnóstico? Muy bien. Claro. Hay que preguntarle al paciente, ¿dónde vivís? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la ocupación laboral? ¿Están entendiendo? ¿Cómo? Podemos hacer de esa forma también, pero son cosas que entran dentro de la primera, de los antecedentes. De los antecedentes tenemos que evaluar ya los signos y los síntomas, ¿verdad? Si en el caso profesor o esa persona que vive en zona rural, en la zona rural, y aparece, verá, los espasmos, entonces ya se sospecha. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Y nosotros otra vez pasamos al laboratorio. Miren, en el caso de tétano, en el caso de botulismo, chicos, así como yo le dije de botulismo la semana pasada, tétano y botulismo ustedes no pueden dudar y siempre, no siempre, en muchos casos no va a haber la necesidad de un laboratorio. Porque las manifestaciones clínicas de tétano son únicas. No hay otro microorganismo que diga o que podamos decir que produce o que tétano. Es lo mismo que gonorrea, o sea, no es lo mismo que gonorrea al fin y al cabo. Gonorrea, profesor le mostró a ustedes la Neisseria gonorreae, ¿verdad que sí? Agente etiológico de la gonorrea. Pero existe otra bacteria que puede producir la gonorrea también. Yo le dije algo muy importante. ¿Existe otra bacteria que puede producir gonorrea? ¿Quién era? Yo le dije en clase a ustedes eso. ¿Vieron cómo ya se olvidaron? Para mí que vos ese día no viniste. ¿Quién era? No, Moraxela. ¿Achó? Yo le dije en clase. Imagínate bacteria y tenés que saber todos los antibióticos para qué tipo de bacteria es. Ese día ya está llegando. No, ya está a un paso de llegar al tercero. ¿Ah, sí?
Tienen que saber ya las bacterias. Sí o sí. Não, bactéria sim, mas o antibiótico para bactéria não precisa. Sí hay. Pero yo quiero saber cuál es la otra bacteria que produce gonorrea. Porque yo le dije que existe algo que se llama gonorrea gonocóxica y gonorrea no gonocóxica. Ah. Na meningitis no es. No es. ¿Eh? Peraí, tortura que vai sair. ¿Vieron cómo a ustedes les gusta que les torture psicológicamente a ustedes? Vamos. ¿Cuál es la otra bacteria? Anoten ahí. Seguramente que anotaron y se olvidaron. ¿Vais ahí? Busquen. Vamos. Yo sé que ustedes saben. Tengo fe en ustedes. No es catarralis. ¿Cómo? Ureaplasma urealítico. ¿Vieron que tienen anotado? ¿Vieron? Ureaplasma. ¿Y por qué anotaste y al final al cabo no sabías? Entonces hay gonorrea gonocóxica y gonorrea no gonocóxica. Y cuando hablamos no gonocóxica, hablamos de ureaplasma urealítico. ¿Está bien? Cambiamos de ejemplo. Meningitis. ¿El único agente etiológico de meningitis es meningitis? ¿Sí o no? No. Existen varias bacterias que pueden producir meningitis, ¿verdad que sí? Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, hablamos de Streptococcus agalacti, catarralis también. Pero en el caso de tétano, ¿existe otro agente infeccioso que produce tétano? No hay como dudar. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Síndrome clínico sin pruebas de laboratorios confirmatorias. ¿Qué significa eso? Puedo llegar a un diagnóstico sin la necesidad de un laboratorio. Y eso es muy importante, porque tétano debe ser un caso que ustedes tienen que atender rápido. ¿Están entendiendo? Ya tienen que identificar ya los signos y los síntomas, no puedo dudar. O sea, tengo que estar ya atento en los casos, ¿verdad? Que aparezca un espasmo muscular, ¿sí? De las mandíbulas o también de la espalda. El cuadro clínico con antecedente o no de una lesión. Y el cultivo, bueno, el cultivo se puede hacer. No es que no se puede, ¿verdad?, utilizar laboratorio. Pero en el caso como el tétano es algo grave, entonces hay que estar muy atento ya solo con los antecedentes y los signos y síntomas que pueden aparecer. El cultivo se puede pedir, se puede cultivar esta bacteria, pero usualmente no se cultiva. ¿Está bien? Porque recuerden que le dije a ustedes la semana pasada, hay bacterias que se cultivan y se cultivan. Un ejemplo es Staphylo. Hay bacterias que se cultivan, pero no se hace porque debido a las herramientas que yo necesito o además el riesgo biológico que puede presentarse. Yo, por ejemplo, no voy a cultivar en mi laboratorio al Clostridium tetani. Uno, porque necesito las máquinas que tienen que ser para ella. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia estricta. Y segundo, porque, vamos a decirle, consiste en un riesgo biológico. Se requiere de un laboratorio de categoría 4, en este caso. Exactamente, hasta 5 viene. Claro, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 sería tipo esa película Umbrella. ¿Está bien? El tipo bota todo vestido ahí, después al final al cabo se rompe y te volvés un zombie. Exactamente. Y el otro que ustedes no se tienen que olvidar, que hay bacterias que nunca fueron cultivadas. ¿Están entendiendo? Un ejemplo podemos hablar de quién, del treponema pálido, el agente etiológico de sífilis que nosotros vamos a estudiar. Entonces es muy importante saber qué bacterias yo puedo solicitar para cultivar, qué bacterias yo sé que se cultiva pero no se hace en cualquier lugar y qué bacteria nunca fue cultivada. Y yo tengo que buscar la manera de diagnosticar y para eso el profesor le va a mostrar a ustedes. ¿Está bien? Vamos. Si se pide cultivo es para confirmar la producción de toxina.
Y en muchos casos el cultivo puede arrojar un resultado positivo y esto puede ser solamente en los 30% de los casos. Es difícil la detección de toxina o anticuerpos en los pacientes. Usualmente no se hace la detección de toxina o anticuerpo para confirmar que es un caso de tétano. Acá está lo que le dije a ustedes. Es una emergencia médica que requiere hospitalización. No hay como decirle al paciente, andate en tu casa. No son satisfactorios los tratamientos. Por eso es mejor la prevención. ¿Qué significa? Deja secuela. El tratamiento adecuado de heridas sería uno. La administración de penicilina. En el caso que se presenta resistencia, se utiliza metronidazol, cloranfenicol y dosis de refuerzo. Y la vacunación pasiva con inmunoglobulina tetánica humana para neutralizar la toxina. Pero en este caso, recuerden, esto no asegura que el paciente de ustedes va a mejorar. ¿Está bien? La inmunización activa con toxoides, vacuna toxina modificada. Lo que nosotros colocamos, ¿verdad?, en nuestro paciente, en el caso de la vacuna, lo que se le coloca es la toxina del tétano, pero en una forma inactiva. Atiendan bien después que les voy a decir qué es lo que pasa. El uso de la antitoxina como profilaxis también se debe incluir. Además de la vacuna, se puede incluir también del suero, que sería el uso de la antitoxina. Debe mantenerse una vía respiratoria permeable y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, la intubación endotraqueal o la traqueotomía y la respiración asistida mecánicamente puede salvar vidas. A los pacientes se les debe administrar relajantes musculares, es lo que le dije a ustedes, que son las drogas contra el espasmo, y también sedantes para controlar los espasmos musculares. Y puede requerirse agentes para controlar la inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Hablamos nosotros de medicamentos o tratamientos que ustedes van a tener que a veces usar, además de otros que ya sí vimos nosotros que son los relajantes y los sedantes. Depende mucho del caso. La antitoxina sí es preparada mediante el suero de animales o humanos. ¿Cómo es preparada? Se agarra la toxina activa, se inocula en los animalitos. Así mismo. Se colocan los animalitos, se deja que se vaya produciendo los anticuerpos en ellos. Se toma la muestra de sangre de esos animalitos, se hace una separación de suero. El suero tienen que recordar que es la parte soluble de nuestra sangre y ese suero es lo que ustedes tienen en las ampollas para tratarle al paciente. Puede ser suero humano, puede ser suero de animales. O sea, ¿significa que nosotros le colocamos el suero, la toxina al pobre humano? No. Lo que se hace es, en un caso de tétano, en un paciente, se toma su muestra de sangre, ¿está bien? Se toma la muestra de sangre y se separa los anticuerpos de esa persona. Usualmente debe ser anticuerpos humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos anticuerpos de animales, podemos generar o desarrollar una alergia. Hablamos, ¿verdad?, de una reacción alérgica frente a los anticuerpos de los animalitos. A eso se le llama, ¿sí?, la enfermedad del suero o reacción contra el suero. Antes se usaba mucho para el tratamiento de tétano el suero de los animales. Después se vio que había una reacción alérgica y se dejó de usar por mucho tiempo. Se prefirió los sueros, ¿sí?, o anticuerpos provenientes de humanos. ¿Cómo? Sí, se quita. Sí, también se puede hacer lo mismo, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de los anticuerpos, pero el cuerpo humano ya está produciendo. Lo que vos podés hacer es separar, ¿verdad?, y usar ese suero más adelante, pero
fíjate que el suero normalmente vos podés guardar solamente por algunas semanas. Entonces se ve no necesario, ¿está bien? Le voy a dar un ejemplo, chicos, que cuando usamos suero de anticuerpos humanos, COVID, casos de los COVID, por ejemplo, ¿qué pasaba con los pacientes con COVID que mejoraba después? Se le pedía otra vez que vuelva al hospital. ¿Por qué? Porque tenía vamos a decirle, bastante anticuerpo. Hablamos de plasma, vamos a decirle, o suero con muchos anticuerpos. Se le pedía a ellos para que vuelvan y para tratar a otras personas que sí estaban con COVID aún. En esos casos sí, ¿entienden? En el caso del tétano, hay suero animalitos, pero da una reacción alérgica. Hay un grupo justamente que tiene que exponer más adelante, no recuerdo el número, que es el grupo de hipersensibilidad. No sé dónde está el grupo de hipersensibilidad. ¿Qué es el grupo de hipersensibilidad? En el caso de ustedes sería bueno, ¿saben qué, chicas? Que hablen de algunos ejemplos de hipersensibilidad tipo 1, que es las alergias. Incluyan los casos de, por ejemplo, de la reacción hacia el suero. ¿Tá bom? Así para que ustedes vean cuáles son los signos y síntomas. Tipo, ¿qué puede acontecer, pessoal? Ustedes me pueden utilizar el suero a mí, el suero animalito, o anticuerpo, ¿me entienden? Ustedes me pueden usar a mí, ¿sí? Ese suero de animalito, más ¿qué puede suceder, gente? Puede ser que el profesor Carlos tenga una reacción alérgica, ¿sí? Una reacción alérgica frente a ese suero. O sea, o están atentos a los casos de tétano que puede aparecer en mí, o estén atentos a los casos de reacción alérgica que puede aparecer en mí. ¿Entienden? O sea, no es un caso así nada más que ustedes pueden liberar ya después de colocar. Las inmunoglobulinas, esto significa, ¿sí? La inmunoglobulina proporciona una inmunidad temporal al proporcionar directamente antitoxina. ¿Qué significa? Ustedes le dan, ¿sí?, los anticuerpos al paciente y le genera una inmunidad transitoria, temporal. Estos anticuerpos después van a ir desapareciendo. La antitoxina, los anticuerpos inmunoglobulínicos, pueden ayudar a eliminar la toxina tetánica, no unida, pero no puede neutralizar la toxina que ya está unida. Chipo, neutraliza las toxinas libres, pero no neutraliza las toxinas que ya están adheridas a las proteínas, sí, que se encuentran en las neuronas. Vacunación. La enfermedad del tétano no produce inmunidad contra el tétano. ¿Qué significa eso? Profesor Carlos, si tiene o tuvo un caso de tétano, yo no voy a generar una inmunidad. No crean que toda... Es así. Como le dije en clase pasada, no crean que la memoria inmunológica siempre va a ayudar. También puede perjudicar. ¿De acuerdo? La misma cosa. No toda infección natural deja una memoria pero que pueda conferir protección. Por ejemplo, yo le había dicho de la gonorrea. El paciente que tiene gonorrea quiere una inmunidad, pero esa inmunidad no es protectora, debido a la variación antigénica que tienen los casos de gonorrea. Entonces, al fin y al cabo, es mucho mejor la prevención otra vez. En el caso, por ejemplo, de las infecciones naturales, o una inmunidad activa, natural, ¿qué pasa? En el caso del tétano, el paciente padece, pero no deja una memoria. Entonces, al final y al cabo, ¿a qué tengo que llegar? La vacuna, sí o sí. Por eso que la inmunización o la vacuna contra el tétano es algo obligatorio. La inmunización activa con una vacuna que contiene toxoide tetánico debe comenzar o continuar tan pronto como la condición de la persona se haya estabilizado. Hay que estar atento a eso. O sea, hay que, ¿verdad?, darle la vacuna después que haya mejorado a mi paciente. Control. Vacuna con toxoide entonces es obligatoria. ¿Está bien, pa? Ciclo. Son 3 inyecciones iniciales, se habla de semanas, una dosis un año después, refuerzo cada 10 años y vienen como trivalente la vacuna. No es posible crear medidas de control por el gran número de esporas en el suelo y su prolongada supervivencia. Por eso que la inmunización es sí o sí obligatoria.
Personas, atiendan bien acá, personas que completaron una serie de vacunación primaria contra el tétano. Miren bien, si la última dosis de una vacuna que contiene toxoide tetánico se recibió hace menos de 5 años, ¿está bien? Hace menos de 5 años, se considera protegido contra el tétano y no requiere otra dosis de vacuna que contenga toxoide tetánico como parte del tratamiento actual de la herida. Estamos hablando nosotros, ¿sí? 4 años, ponerle 5 años, ¿está bien? Si la última dosis de una vacuna que contiene toxoide tetánico se recibió 5 o más años antes, poner que el profesor recibió la vacuna hace 2 años, 1 año, ¿están entendiendo? Se debe administrar una dosis de refuerzo de una vacuna que contenga toxoide tetánico apropiado para la edad. Digamos que el profesor recibió la vacuna hace 1 año, 1 año y medio, entonces yo tengo que recibir una dosis de refuerzo. ¿Por qué estamos hablando de una inmunidad parcial? En raras ocasiones se ha presentado casos de tétano en personas con una serie primaria documentada de toxoide tetánico, o sea, hay casos de tétano por culpa de la vacuna. Asimismo, lo que se le coloca al ser humano es el toxoide que es una toxina inactiva de la toxina tetánica. Después, yo creo que va a haber un grupo también que va a hablar sobre los tipos de vacuna. Y entre esas vacunas están las vacunas que utilizan toxoides, el tétano o otras vacunas también. ¿Tanto bien hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá nosotros terminamos los casos de tétano. Ahora son las 9:30. Le voy a dar receso a ustedes.